vamos a hablar sobre la importancia del altar familiar. En realidad, esta es una enseñanza orientada para todos los padres, especialmente, y yo diría también, sobre todo los abuelos, que tenemos nietos, o ustedes padres que tienen hijos pequeños todavía. Qué importante es que podamos levantar un altar donde podamos invocar el nombre de nuestro Dios. Pero no solamente esta enseñanza es para los padres, sino también para todos en general, porque el altar no es solamente para que el papá y la mamá vayan con sus hijos ahí, lean un pasaje de la Escritura, hagan una oración, sino que el altar debe de ser algo que debe de haber en cada casa, en cada hogar, debe de tener, cada hogar cristiano debe de tener un rincón, un closet, un lugar donde usted pueda encontrarse con Dios, donde usted pueda acercarse al Señor Jesús. Y permítame, en primer lugar, explicarle, hermanos, qué es un altar, en qué consiste un altar. Y bueno, el altar, hermanos, para los hombres y mujeres de la Biblia, especialmente aquellos del Antiguo Testamento, un altar era un montículo hecho de piedras, como el que usted está mirando ahí. Era a veces generalmente consistía en 12 piedras, me imagino que de buen tamaño, las cuales representaban a las 12 tribus de Israel, o en los tiempos del patriarca Abraham, o más atrás todavía, en la época de Noé, podía consistir en una piedra grande donde los adoradores podían derramar aceite, o donde ellos podían presentar ciertos sacrificios. Un lugar, el altar era un lugar donde se celebraban ritos religiosos, sacrificios, ofrendas. Muchas veces, hermanos, ya después, cuando vino el templo y antes de eso vino el tabernáculo, ya se edificó un altar más formal, que es detallado en el libro de Éxodo, y después también es detallado en los libros de Primera de Reyes y Primera de Crónicas, cuando Salomón edificaba el altar, que era un altar grande donde el pueblo podía venir y traer sus sacrificios. Y el fuego en ese altar nunca podía apagarse, tenía que estar encendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y también, hermanos, los 365 días del año. Todos los días ese altar, el fuego no podía apagarse. Tenía que estar ese lugar ahí, porque el adorador podía venir para ofrecer esos sacrificios y venir delante de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, de ahí que la importancia del altar consiste, hermanos, en que en ese lugar los hombres eran los hombres que venían cuando sentían esa necesidad de Dios, de acercarse a Dios, y han utilizado los altares para poder acercarse a Él, para poder expresar sus necesidades, los problemas que ellos tenían. Como dice ahí, hermano, eran los lugares donde los hombres podían venir e invocar, como lo dice el texto acá, el nombre de Dios. Lo invocaban. Vemos también que ese lugar, ese altar, eran, hermanos, los altares han jugado un papel importante en la vida religiosa de todos los adoradores. Era un lugar, hermano, donde los hombres podían venir para ofrecer sus sacrificios, sus ofrendas, ofrendas de gratitud, donde ellos podían venir también para celebrar una victoria, donde ellos podían venir también para pedir perdón a Dios por alguna falta que ellos habían cometido, o por un favor que habían recibido de Dios. Ellos traían una ofrenda y expresaban mediante esa ofrenda su gratitud, o también expresaban mediante esa ofrenda su dolor, su congoja, su tristeza por haber ofendido a ese Dios al cual ellos querían ser fieles. Y a través de la historia vemos que los altares han jugado un papel importante en la vida de aquellos que han deseado tener una buena relación con Dios.
No se puede tener una buena relación con Dios sin un altar, sin un lugar donde nosotros nos podemos encontrar. Aquí nos reunimos nosotros los días domingo en la mañana, en la tarde, los miércoles, los viernes, y podemos decir, esta casa es un lugar de reunión donde venimos y adoramos juntos al Señor. Pero una cosa es adorar en comunidad al Señor y otra cosa es cuando usted puede tener un lugar de encuentro personal con Dios. Incluso a veces aquí tenemos este altar que gracias a Dios es bastante amplio, donde hoy en esta mañana mientras los hermanos se presentaban las necesidades, vi a muchos hermanos, hermanas que podían venir a este lugar con lágrimas en sus mejillas a expresar sus necesidades, algunos buscando una sanidad, otros quizás viniendo para pedir su ayuda, su socorro en cualquier problema familiar que tienen. Hay diferentes necesidades que se presentaron y todos ellos vinieron acá y venimos a este lugar porque lo consideramos como un lugar sagrado, un lugar donde podemos, es como acercarnos a Dios. Pero también en nuestros hogares necesitamos tener un lugar, un rinconcito donde podamos encontrarnos con el Señor, donde podemos venir y reforzar o renovar esa amistad con nuestro Dios, donde podemos venir, hermanos, y renovar esa relación con el Señor y podemos levantar nuestras manos o simplemente en algunas ocasiones recostarnos ahí, descansar. Yo en algunos momentos se siente uno cansado y simplemente no tengo palabras que decirle a mi Dios, pero le digo, Señor, no tengo que decir, no tengo fuerzas ni para orar, pero aquí me arrodillo porque quiero descansar en usted por lo menos. Y créame, cuando hago eso es cuando siento que el Señor renueva mi espíritu. A veces no necesitamos decirle nada a Dios para que Dios se mueva alrededor de nosotros. Simplemente tener una actitud de rendimiento ante Él. Cuando venimos al altar y nos rendimos ante su presencia y le decimos, Señor, aquí estoy, no tengo fuerzas, pero aquí estoy, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Por eso es que los altares han sido importantes. Lo vemos en la vida del patriarca Noé, quien lo primero que hizo después de salir del arca, después de haber estado por un año encerrados con esos animales, cuando él salió, lo primero que hizo fue edificar un altar. Y dice, y invocó el nombre de Dios. Lo primero que hizo Abraham cuando llegó a la tierra de Canaán fue levantar un altar e invocar el nombre de Dios. Y Abraham se conoce como el hombre de los altares, porque cada vez que levantaba su tienda y se movía a otro campamento, buscaba quizás algún lugar donde habían aguas, donde habían suficientes pastos para sus ganados. Y cuando él llegaba ahí, lo primero que hacía Abraham, quizás después de levantar sus tiendas, quizás después de asegurar la estabilidad de sus ganados, era levantar un altar. No se podía ir a acostar si este hombre no levantaba un altar e invocaba el nombre de Dios. Y le decía, Señor, gracias, gracias porque me trajiste, gracias porque me guardaste, gracias porque has podido proveer para mí, gracias porque has sido mi proveedor y mi protector, gracias porque has cuidado de mí. Invocaba el nombre de Dios. Y Dios le respondía. Fue por medio de un altar que Jacob celebró una nueva etapa en su vida, cuando él pudo tener ese encuentro con Dios allá en Betel y pudo tener esa visión de esa escalera que subía al cielo y ángeles subían y ángeles descendían. Y después que se despertó ese hombre que estaba espantado y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Y eso nos da una idea de lo que es un altar. Es un lugar de encuentro con Dios. Es un lugar donde hay una conexión directa con ese Dios que habita en los cielos y en la eternidad. Eso es lo que es un altar.
Fue por medio de un altar que Moisés celebró la victoria sobre Amalec después que Josué venció a los ejércitos amalecitas cuando se levantaron en Éxodo capítulo 17, versículo 15. Dice que Moisés levantó un altar y ofreció holocaustos, sacrificios, dándole gracias a Dios por la victoria sobre sus enemigos. Y esto nos da pautas a nosotros. Cada vez que Dios haga un acto salvador, cada vez que Dios lo bendiga con algo, cada vez que Dios lo libre de algo, cada vez que el Señor le conteste una petición, no debe la espalda al Señor y se vaya allá y se distraiga. No, lo primero que debe hacer es correr a ese altar y decir: gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno, porque tú has cuidado de nosotros. ¿A dónde? En el altar, en ese lugar de encuentro, donde yo puedo darme cuenta, usted puede darse cuenta que ese es el lugar donde usted tiene esa comunión directa con Dios, que ahí puede hablar con Él y puede descansar en Él. Fue por medio de un altar que Josué agradeció a Dios su victoria sobre Ai después que derrotó. Recuerden que cuando Josué manda unos cuantos hombres a Ai, los derrotan por causa del pecado de Acán. Después el pueblo se desanima, estaban renegando contra Josué. Luego Josué consulta a Dios, Dios le revela cuál era el problema, mandan otro escuadrón, conquistan la ciudad y lo primero que hace Josué es edificar un altar y tomar de lo que Dios le había bendecido y ofrecer holocaustos al Señor. Ese es otro ejemplo. Fue por medio de un altar que Gedeón celebró su encuentro con Dios aquella vez que tuvo ese encuentro personal. Entonces todos estos son ejemplos y hablan de la importancia del altar, pues a través de ellos nos mantenemos muy cerca de Dios. Cerca del altar es estar cerca de Dios. Lejos del altar es estar lejos de la presencia de Dios. Mi pregunta sería en esta mañana a todos ustedes: ¿cuántos tienen un altar? No levanten la mano, simplemente contéstenselo usted. ¿Cuántos tienen un altar? ¿Cuántos tienen un lugar? Y no tiene que ser un lugar especial. Gracias a Dios veo hermanos acá que han hecho hasta cuartos especiales donde ellos pueden tener. Gracias a Dios por aquellos que pueden tener un cuarto especial. Visité un hogar en una ocasión y me llevaron a una parte de su casa donde tienen un cuartito pequeño y tienen allá hasta un pizarrón y tienen las fotografías de toda su familia y tienen una pequeña banquilla ahí donde se pueden arrodillar y orar como pareja o como familia a veces. Qué lindo es eso, hermanos. Pero también, si no hay esa comodidad, usted puede hacer hasta de un altar un sillón ahí en una parte exclusiva de su casa, donde usted puede sentarse con sus niños ahí quizás, o con su esposo o su esposa, tomar la mano y agarrar la Biblia, leer una promesa bíblica e invocar el nombre de Dios. Pero lo importante es que haya un lugar en su casa, en su hogar, sea condominio, sea casa, sea apartamento. No hay excusa para no tener un lugar donde podemos encontrarnos, pero que eso se vuelva un hábito, una rutina dentro de nosotros. Ahora permítame hablarle sobre cuál es el propósito de los altares o devocionales familiares, porque es donde quisiera más enfocarme a ustedes. Hermanos, padres, estamos viviendo en una época muy, muy difícil. Hay muchos espíritus inmundos que están atacando las mentes, los corazones de los niños. Usted no sabe, usted que manda a sus niños a las escuelas públicas, usted no sabe con qué clase de niños su hijo o su hija se relaciona. Usted no sabe de qué casas ellos vienen. Usted no sabe si vienen de lugares donde se invocan espíritus de demonios. O usted no sabe si esas personas vienen de hogares donde tienen una moralidad muy baja y no tienen ningún principio moral. Y esas personas pueden influir poderosamente en una forma negativa sobre los hijos de usted.
Entonces es importante de que usted comprenda de que por causa de los tiempos que nosotros estamos viviendo, en cada hogar debe de haber un altar. Y cada padre y cada madre debe de sacar un tiempo diario. Y no estoy hablando de 20 minutos ni de media hora. Pueden ser 5 minutos donde usted puede juntarse con sus hijos, leer un versículo o una porción de la palabra de Dios y luego tomarse de la mano e invocar el nombre de Dios. Lo importante es invocar el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Dije, hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando ese nombre se invoca con fe, los demonios huyen. Cuando ese nombre se invoca con fe, las enfermedades huyen. Los montes se emparejan, los valles se allanan. Cuando se invoca el nombre del Señor Jesucristo con fe. La iglesia, es tiempo de comenzar a tomar la autoridad que hay en ese nombre que es sobre todo nombre. Nosotros los pentecostales del nombre, hermano, tenemos la revelación más poderosa. Es que conocemos el poder que hay en el nombre de Jesús. Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores y ha venido a ser cabeza del ángulo. Nombre sobre todo nombre, nombre sin igual, nombre que tiene poder, nombre, hermano, que se lo invocamos, cosas grandes y maravillosas sucederán. Denle un aplauso a ese nombre que es sobre todo nombre. Usted y yo debemos ser fanáticos del nombre de Jesús. Amén. Dije, debemos ser fanáticos del nombre de Jesús. Creer firmemente en el poder que hay en ese nombre. La mayoría de casos Dios no responderá, en algunos casos quizás el Señor no responderá como nosotros queremos, pero tenemos la seguridad de que nuestras oraciones son oídas en el cielo cuando invocamos el nombre de Jesús. Jesús dijo esta palabra, todo lo que pidiereis en mi nombre os será concedido. Todo lo que pidiereis en mi nombre. Entonces, ¿cuál es el propósito de los altares? Podemos mencionar, propósito sería buscar una espiritualidad más fuerte, consagrarnos más a nuestro Dios. Sería quizás también un deber religioso, es un hábito que debe de ser un deber, no solamente por los beneficios, sino porque yo necesito tener un altar. Puede también ser como un testimonio que muestra a Dios que realmente su presencia es importante para nosotros. Hasta en eso se refleja. ¿Qué tanto usted anhela de Dios? Entre menos oramos, que le estamos diciendo al Señor, no necesito tanto de usted. Pero entre más cerca estamos del altar, le estamos diciendo, Señor, reconozco que me ha bendecido más de lo que yo merezco. Pero no importa lo que yo tengo, te sigo necesitando y sigo dependiendo de usted. Abraham era un hombre rico, extremadamente rico. Llegó el momento en que ya no pudo juntarse con su sobrino Lot, porque los ganados eran demasiados. Pero no importó, hermano, lo rico que era ese hombre, los bienes materiales que tenía. Ese hombre tenía una hambre, una pasión por Dios, un deseo de experimentar la presencia de Dios en su vida. Y eso es lo que necesitamos, iglesia, en estos tiempos, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. De ahí que una de las razones más importantes es que Dios nos ha ordenado en su palabra, y esta es la razón número uno por qué es importante el altar familiar, y es que Dios ha ordenado en su palabra que los padres deben instruir diligentemente a sus hijos en los mandamientos de Él.
Esa es una responsabilidad grande. Pasajes como Deuteronomio 6 y el Salmo 78 nos recuerda que son los padres, escuche bien, padre, mamá, papá, son los padres los encargados de la educación espiritual de sus hijos. No es la escuela dominical, no es la iglesia. La escuela dominical, la iglesia contribuye, ayuda. Pero piense, hermanos, que muchos de los niños, tenemos más de 200 niños ahorita en los salones de escuela dominical, hijos suyos e hijas suyas, que están ahí. Y todo lo que van a recibir muchos niños va a ser en esta semana lo que van a recibir en esa hora que los maestros le van a enseñar. Eso es todo lo que la mayoría de niños van a recibir. Y nadie puede vivir con una comida al día o una comida a la semana. Si comemos una sola vez a la semana, nos vamos a desnutrir, nos vamos a volver anémicos y vamos a perder el sistema inmunológico nuestro, se viene abajo, se viene al piso. Entonces somos presa fácil de cualquier virus. Y ese es el problema con los niños hoy en este tiempo y los adolescentes, que como no hay suficiente alimento espiritual, entonces, ¿qué es lo que sucede? De que ellos no tienen un sistema inmunológico espiritual fuerte. Y cualquier filosofía, cualquier idea, cualquier manera de pensamiento, estilo de pensamiento, les afecta gravemente. Y estoy hablando de niños, hijos que han nacido y crecido en la iglesia. Por eso es que la Escritura dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante: oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Jehová, digan todos, uno es. Pero no se queda ahí. Mira lo que dice: no basta con el conocimiento. Santiago dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, pero no te equivoques. Los demonios también saben y tiemblan cuando piensan en ese Dios. Entonces no importa, hermano, el conocimiento, no es tanto el conocimiento, no es tanto cuánto yo conozco de la palabra. Hay personas que conocen más que yo de la Biblia y no son cristianos. Pero la diferencia está en lo que sigue: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Se acuerda las palabras de aquel hombre que decía: mi alma te anhela, mi espíritu te desea, cual tierra seca, árida por el agua, así como una tierra seca anhela la gota del agua? Y toda tierra, hermanos, tiene vida en sí mismo. Todo lo que necesita es el agua. Y cuando la tierra clama, era viajando ahí en los montes en California, y es triste ver. Dicen que California está en una de las sequías más terribles de los últimos 10 años. Los lagos se están secando, los ríos se están secando. El fuego está consumiendo los bosques, y donde había bosques ahora solamente hay residuos de bosques. Y los montes donde había hierba ahora solo hay piedra y arena. Ese es un cuadro realmente lo que se puede ver ahí del juicio de Dios, de las cosas que están por venir en el mundo. Pero si esa tierra recibe agua, florece, reverdece con una lluvia que cae. Entonces por eso el salmista decía: mi corazón y mi alma te anhelan cual tierra seca, árida por el agua. Porque es la presencia de Dios la que nos hace reverdecer. Es el Espíritu de Dios, es la lluvia del Espíritu de Dios en nosotros lo que nos da vida a nosotros y nos sustenta y nos nutre. Por eso dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ama a Dios. Iglesia, ame a nuestro Dios.
ame a Jesús. No solamente de labios, no, sino del corazón, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y luego dice el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿qué? Sobre tu corazón. Y las repetirás, y aquí está el mandamiento, las repetirás. Repetir. Ahorita le voy a explicar lo que significa eso. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios delegó la educación espiritual a los padres. Es papá, es mamá los que somos responsables. Y uno de los lugares más ideales para inculcar la palabra de Dios es el altar familiar. Por eso es que el título de altar familiar simplemente significa un devocional o tiempo de adoración para toda la familia. Qué importante es eso, hermanos, de que el padre, la madre pueda juntar a sus niños, especialmente ahora que están en esos años de formación, cuando son pequeños, y pueda crear ese hábito de desarrollarse con ellos. Hermanos, es asombroso, pero son pocas las familias que realmente están haciendo eso. Y esto es realmente la tragedia más grande en el cristianismo. Por eso es que el cristianismo ha perdido tanto su poder de influencia, porque los padres no están haciendo ese trabajo. De ahí, hermanos, que una encuesta de Barna Group dice que de las edades de 15 a 22 años de edad, 3 de cada 5 jóvenes, niños nacidos en la iglesia, se apartan de la iglesia de origen. Eso es lo que reveló esta encuesta hace un par de años atrás, en el 2019. 3 de cada 5 se apartan de la iglesia. Es decir, la iglesia, aquello donde nacieron. Y las razones son estas, hermanos. Muchos dicen, cuando se les entrevistó a esos jóvenes, decía, ¿tú te congregas en la iglesia? No. ¿Qué eres? Soy ateo. ¿Tú te congregas en la iglesia? No. ¿Qué eres? No, pues no creo en nada. Creo en Dios, pero no quiero saber nada de la iglesia. Y cuando les preguntaron cuáles fueron las razones, estas fueron las 5, entre las muchas que dieron, las más sobresalientes, es la iglesia es muy exclusiva. Es que la iglesia es muy exclusiva, condena todo y no se les da libertad para hacer lo que nosotros queremos, dijeron ellos. Es decir, los jóvenes quieren un libertinaje. Quieren vivir su vida a su antojo, a sus anchas. No quieren restricciones, no quieren frenos. No quieren parámetros morales que les detenga a ellos, sus impulsos pecaminosos. La segunda razón es, la iglesia es muy aburrida. Mira, es que mi mamá y mi papá solo la quieren pasar metido en la iglesia. Yo quiero divertirme, yo quiero ir al cine, yo quiero ir a los bailes. Eso es lo que los jóvenes están pensando. En tercer lugar, dice que la iglesia los condena por todo, en especial, ellos dijeron, por el sexo y el control de natalidad. O sea, hasta en eso se fijan ellos. Es que yo quiero tener una vida sexual libre. Porque yo no puedo tener mi amigo, mi amiga y tener una vida sexual activa. ¿Por qué yo tengo que practicar el control de natalidad? ¿Por qué yo tengo que someterme? ¿Por qué no mejor tomar la píldora? O si salgo embarazada, írmelo a sacar. Jóvenes están diciendo esto nacidos en la iglesia. En cuarto lugar, por las dudas intelectuales de su fe, pues tienen miedo de preguntar. A veces no preguntan los jóvenes. Les da miedo acercarse al pastor, o les da miedo acercarse a los padres y decirle, papá, ¿por qué? Porque a veces los padres son bien cortantes, no toman el tiempo para explicarles la palabra, sino simplemente no pueden hacer eso porque el pastor dice que no lo hagas.
Ah, el pastor dice sí. O porque la Biblia dice. Pero ¿dónde está? ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Cómo lo dice? Y en quinto lugar, los cambios de vida, universidades, trabajo o la experiencia cristiana es muy superficial. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención. La mayoría de jóvenes se van de la iglesia porque no han tenido un encuentro personal con el Señor. No han experimentado la presencia de Dios en sus vidas. Han oído hablar de Jesús, pero no lo han sentido. No han tenido esa relación íntima con el Señor. Entonces, ¿y cómo se va a tener una relación íntima con el Señor si no hay un altar familiar? Porque es en el altar familiar donde esa relación se estrecha. Es ahí donde la relación se estrecha con Dios. Es como cualquiera de nosotros, hermanos. Deja de orar usted un día, y dijo alguien, yo dejo de orar y leer la Biblia un día, y mi esposa se da cuenta. Dejo de orar y leer la Biblia 2 días y mi vecino se da cuenta. Dejo de orar y leer la Biblia 3 días y la iglesia se da cuenta. Y si lo hago por 4 días, todo el mundo sabe que ya dejé de ser cristiano. Por las conductas, por el comportamiento. Entonces, en la medida que nosotros oramos, entonces, de ahí que es importantísimo. El altar familiar es apremiante. Que ustedes, padres, puedan levantar ese altar familiar. El altar familiar ayuda a tener hijos cristianos, sólidos, con buenos estándares morales, que no se aparten de la iglesia durante la adolescencia. Mire, aquí tenemos muchos y aquí mismo sentados tenemos jóvenes que pasaron la adolescencia, tuvieron sus inquietudes, quizás en algún momento sintieron el irse, pero gracias a Dios y gracias a aquellos padres han podido vencer y ahora ya son personas adultas realizadas con su hogar, con sus hijos ahora, y tienen una fe firme, pero gracias a un padre y una madre que estuvo ahí constantemente. Y si no tuvieron un altar familiar, por lo menos se aseguraron de que fueran a la escuela dominical, de que estuvieran aquí en el culto, de que cuando ya llegó la edad de los 12, 13 años, 14 años, esos niños fueron motivados aún por sus padres para que rindieran su vida al Señor Jesús. Entonces sí funciona, porque lo vemos aquí mismo en nuestra iglesia, generaciones. A ver cuántas manos se llegaron acá por solteros acá, levanten la mano los que eran solteros. Amén. Ahora bájenos. ¿Cuántas manos hay aquí de hijos, de padres que llegaron solteros aquí? ¿Sí? Mire, tenemos varias. Y si vaya con los jóvenes, todos lo levantarán la mano. Entonces sí se puede. El altar familiar ayuda a tener una familia que tenga un buen testimonio cristiano, hermanos. Qué importante es el testimonio cristiano. Entonces permítame rápidamente mencionarle algunos propósitos del altar familiar. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que se logra? Y en primer lugar, se busca adorar juntos a Dios y aprender más de sus mandamientos. Cuando se levanta un altar familiar es para eso, para adorar juntos a Dios. Para tener ese tiempo, los niños deben aprender a adorar a Dios en sus primeros años para que puedan amarlo y respetarlo en los años de la adolescencia. En los primeros años es donde se les siembra la semilla eterna de la palabra de Dios. Los hijos desde la infancia necesitan aprender y darse cuenta que servimos a un Dios real y verdadero. Nuestro Dios no es una filosofía. Nuestro Dios no es una anécdota. Nuestro Dios es un Dios real. Quizás el Dios de los compañeros de ellos sea un ídolo, sea una imagen, hermano, pero no nuestro Dios.
¿O no servimos a un Dios vivo? Yo creo que servimos a un Dios vivo, con todo mi corazón lo creo, hermanos. Entonces, en el altar familiar ellos aprenden de la palabra de Dios y de su importancia. El Señor Jesús dijo estas palabras en Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo les digo esto con mucho respeto a todos ustedes, padres. Con la misma intensidad que usted se esfuerza para que su hijo lleve 100 en la escuela, que usted se sacrifica para que su hijo vaya a un buen colegio, a una buena universidad, con esa misma intensidad debe también esforzarse para que su hijo, su hija aprenda la palabra de Dios y tenga el temor de Dios en su corazón. Que pueda él por sí mismo guardarse y decir, no, es que yo sirvo a un Dios vivo. Es que yo sirvo a un Dios real. Es que el Dios de mis padres es el Dios verdadero. Y yo por mí mismo decido servirle a Él. ¿Me explico, hermanos? Entonces, en estos días no solo hemos sacado la Biblia de nuestras escuelas, sino también de los hogares. Lamentablemente es lo que ha pasado, porque no se estudia, no se lee la Biblia. Y me preocupa mucho de ustedes que se la pasan solo escuchando predicadores en YouTube, en Facebook y otras redes. Y pueden pasar horas y horas y horas. Y después ahora dentro del círculo pentecostal del nombre de Jesús están levantándose muchos con ciertas ideas raras, torcidas. Que el domingo no es del día del Señor, que es el sábado, que yo tengo que guardar el sábado. ¿Por qué? ¿Por qué hermanos tradicionales de años, décadas, cambian? ¿Por qué? Por estar escuchando voces extrañas. Cuando todo lo que usted tiene que hacer es leer la palabra de Dios. Levántese, lea la Biblia. Ay, hermano, me dijo una hermana, es que me da sueño. Bueno, por lo menos se va a arrullar. Pero no se arrulle escuchando predicadores que ni los conoce usted. ¿Me explico? Lea la Biblia, estúdiela, medítela. Y si tiene hijos pequeños, júntese con ellos. Hable con ellos, estudie con ellos, enséñele los principios de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Cómo debe de ser nuestro hablar? Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. ¿Qué nos dice mi niño esto? Que yo no puedo mentir. Exactamente, ¿por qué? Porque los mentirosos se van al cielo, dijo una mamá, al infierno, dijo otra mamá. Y luego el niño escuchó a su abuela decir una mentira. Dijo, ay, abuelita, te fuiste al infierno ya. No, explíquele que a Dios le desagrada la mentira. Porque nuestro Dios es un Dios verdadero. Que ama la verdad, que ama la justicia, que ama la integridad. Mire rápidamente esto. El éxito de Abraham como padre fue que enseñó a sus hijos a guardar el camino de Dios. El éxito de Abraham fue eso. Por eso dice la Escritura, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Porque yo tengo la seguridad, dijo, Dios está dando ese testimonio. Yo sé que Abraham me ama tanto a mí, que Él va a hacer todo lo de que esté a su alcance para que sus hijos también me amen a mí como Él me ama.
Cuando usted ve a Isaac y luego ve a Jacob, se da cuenta de que realmente Dios tenía la razón. Porque el mismo Dios de Abraham fue el mismo Dios de Isaac. Y el Dios de Isaac fue el Dios de Jacob. Y el Dios de Jacob fue el Dios de las 12 tribus de Israel. Y hoy hay una nación allá en Medio Oriente que dice que ellos aman al Dios de Abraham y de Isaac, de Jacob. Y le sirven con todo su corazón. Por un patriarca que se dispuso a hacer eso. Y cuando el padre se esfuerza, los hijos, hermanos, necesitan convicciones firmes, más en este tiempo, hermanos. Hay tanta brujería en las escuelas, en las universidades. Hay tantas influencias demoníacas en los jóvenes hoy en este tiempo. Pero cuando el joven tiene esa convicción firme en Dios, se cubre con la sangre del Cordero. Sabe que está rodeado de una presencia majestuosa. Y puede caminar en medio de las tinieblas sin temor. ¿Por qué? Porque sabe que Dios cuida de él. Y van a haber momentos en que su hijo va a volar, se va a ir al colegio, se va a ir a la universidad, se va a casar y ya no lo va ni a visitar a usted. Pero hermano, ese muchacho tiene que tener esa convicción en Dios. Y cuando tienen esa convicción es algo muy lindo, porque esos muchachos se guardan. Pero los padres tienen que hacer ese trabajo. Entonces por eso es que en primer lugar decía que es el propósito del altar familiar, es adorar juntos a Dios y aprender más de sus mandamientos. En segundo lugar, ayuda a crear el hábito de la oración. Ayuda a crear el hábito de la oración. La oración no es una opción, es una necesidad. Y la oración es el arma, una de las armas más poderosas con que contamos los hijos de Dios. ¿Sí o no? La oración ayuda. Mire lo que dijo este psicólogo a finales del siglo pasado, el siglo XVIII, siglo XIX. Dice que los hábitos se forman mediante la repetición constante de algo. De ahí que William James, el padre de la psicología moderna y basado en un estudio de la elasticidad del cerebro, dice que nuestro cerebro, si no lo usamos, se encoge. Y entre más lo usamos, más se estira, más grande se hace. Entonces de ahí dicen que de cierta nacionalidad estaban vendiendo los cerebros. Y dicen, bueno, ¿cuánto damos por este cerebro de los americanos? Bueno, vamos a darle $50, está bien. Y vamos, ¿cuánto venden este cerebro de los alemanes? $40, porque ya están muy gastados. Y este cerebro de los ingleses, $35. Y presentaron a un latinoamericano, el cerebro de un latinoamericano. ¿Cuánto dan por este cerebro? $500, $1,000. Porque está nuevo, no lo han usado. Dice. Es un chiste, no se ofenda. No, aquí sí vemos personas que lo usamos, ¿verdad? En que sea para hacer lo malo, pero lo usamos. Entonces, pero según este psicólogo, el cerebro tiene una elasticidad. Y de ahí que de acuerdo al estudio, que dice que un hábito se forma en 21 días. En 21 días, cuando usted repite algo todos los días a la misma hora, hermanos, eso se va a formar un hábito en usted. Y de hecho hay uno de los hábitos grandes que trae una sanidad tremenda emocional y espiritualmente, y es cuando usted forma el hábito por 21 días de repetir el Salmo 23 3 veces al día. Se lo doy eso de pilón en esta mañana. Lea el Salmo 23 en la mañana al despertarse. Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Y mientras usted va leyendo, va creyendo esa palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y usted sale de su casa con esas últimas palabras: mi copa está rebosando. Soy un hombre feliz, soy una mujer feliz. Dios me ha bendecido, soy un hijo del rey. Le estoy dando una clave. Esa es la mejor terapia que puede usted recibir. 21 días, 3 veces al día, y verá que un cambio maravilloso sucederá en su vida. Hágalo a partir de mañana o de hoy tarde. Memorícese. El Salmo 23 es el salmo más memorizado. Hasta los incrédulos se lo saben. Y aquí creo que un 90% se lo saben. Y si no, es facilito. Pero es una gran terapia. Entonces, 21 días para formar un hábito. Y de ahí que el Señor le dijo a Israel: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Llene su corazón de la palabra de Dios, que cuando usted hable va a hablar pura palabra de Dios. Y de ahí se dice esto también, que se lo digo acá en esta mañana como algo extra. Dicen que el que se junta con tigres se le pegan las manchas, y el que se junta con lobos aprende a aullar. Entonces, júntese usted con personas espirituales y usted se va a volver espiritual. Júntese con un carnal y va a terminar carnal. Júntese con un chismoso y va a terminar chismeando también. Júntese con alguien que todo ve negativo y va a terminar usted deprimido viendo todo negativo. Dicen que un hombre, no sé por qué estoy chistoso yo esta mañana. Un hombre se levantó en la mañana y todo apesta en este cuarto. Salió afuera de la sala, todo apesta en esta sala también. Caminó en los pasillos y dijo: siento el mismo pestilencia, que toda esta casa apesta. Salió afuera al patio y huelió también el mismo aroma, no muy agradable. Dijo: el mundo apesta también. Hasta que entró adentro, se miró en el espejo y vio que traía un pedazo de queso rancio pegado en su nariz. Bueno, para que se rían y se despierten, hermanos. ¿Sí? Pero ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que le estoy diciendo yo? Llene su corazón de ¿qué? Llene su corazón de ¿qué? De la palabra de Dios. Que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando alguien vaya y le dice: y ya supiste, mira, a mí no me gusta el chisme, pero fíjate que esto y lo otro, y mañana, ahí corren esos periódicos los lunes en la mañana, en las redes sociales de los cristianos, y te fijaste que ella fulana de tal y todo esto. Cuando eso suceda, usted mire, agarre la tijera del espíritu y córrete eso, diga: no, yo no quiero saber nada de eso. Dame de la palabra, háblame de Cristo, háblame más de Él. Yo quiero saber más de Él. Entonces volvamos al tema, porque me estoy desviando por culpa de ustedes. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón. Y luego ¿qué dice? Y las repetirás a tus hijos. Repetir, formar un hábito. Háblales y hablarás de ellas
cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino y al acostarte y cuando te levantes, habla la palabra de Dios. Y yo me da tristeza hoy en estos tiempos, hermanos, que usted llega a un hogar cristiano y no ve ni un cuadro cristiano en la sala de su casa. No ve ni un versículo ahí. Años atrás usted iba a la librería, habían muchos cuadros, ya no los hacen porque no los compran. Ven ahí un paisaje de cualquier otra cosa ahí, un cuadro oscuro ahí, color oscuro. Pero no ven un cuadro ahí donde hable de la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Tu canasta tu canasta va a ser bendita. Nada de eso se mira. Ponga cuadros. Póngale la palabra de Dios en los cuartos de sus hijos. Especialmente ahí donde Dios se abre sus ojos, que lo primero que vea sea la palabra de Dios. No le ponga ahí una muñeca de Disney ahí que esté en el cielo de la casa. Póngale la palabra de Dios. Póngale la palabra de Dios. La palabra. Y estas palabras las repetirás a tus hijos. Repetición, repetición. Recuerde, ¿cuántos días dura para hacer un hábito? Ya ve, pura gente inteligente, sabe aquí. Ya aprendieron una tremenda lección de psicología. Amén. ¿Cuántos días para formar un hábito? 21 días. ¿Qué es lo que va a repetir usted por 21 días, 3 veces al día? Salmos 23. Salga de su casa, abra sus ojos. Jehová es mi pastor. Oh, hermano, les voy a explicar el Salmo 23. Tengo un estudio que quiero dárselos un día, que toditos ustedes estén acá, de lo que representa ese salmo realmente. Entonces, el altar familiar, ya para terminar, el tiempo se me acabó. Y bueno, ¿cómo retrocedo esto aquí? Ok, lo último, orar e interceder por otros. Cuando usted junta a sus niños, puede orar por ellos, cubrir sus mentes, sus corazones, invocar el nombre del Señor. Y el Señor, dale sabiduría a mis hijos. Ellos escucharán esa oración y cuando vayan para la escuela dirán: mi papá, mi mamá oró por mí para que yo sea un hombre, una mujer sabia. Ore por sus hijos, ore por las necesidades. Los niños que aprenden a orar abiertamente en casa no tendrán problemas de orar delante de sus compañeros. Cuando ellos cierren sus ojos y den gracias por el alimento, sus compañeros quizás les tirarán cosas en su alimento, pero ellos no se avergonzarán. ¿Por qué? Porque sabrán lo poderoso que es la palabra de Dios. Concluyo con esto: si ama a su hijo y desea lo mejor para él, es imperativo que establezca un hogar, un altar familiar. Es necesario, es importante que usted establezca ese altar familiar. Hágalo. Ponga un lugar, ponga una hora, 5 minutos. Mis niños, vengan acá, vamos a leer un versículo, vamos a orar en este tarde, vamos a darle gracias a Dios, hasta que eso se forme un hábito. Pero hágalo, no lo comience esta semana y lo deje a la siguiente semana, no, hágalo un hábito hasta que se vuelva un hábito. Yo necesito este altar familiar. Yo sé por qué se lo digo, hermanos. Nuestros hijos están al ataque constante del diablo. Si el diablo pudiera matarlos, lo haría, porque son la simiente. Y a veces hay hijos que son el puente de una generación a otra generación. Hay hijos que no son tan espirituales, pero usted no sabe qué van a hacer esos hombres y mujeres de la tercera, cuarta generación. Pueden ser los predicadores, los maestros, los evangelistas del día de mañana, que van a salir de sus lomos.
que son parte de ese ADN que llevan en su sangre. Por eso es importante los altares familiares. Y yo le invito a usted en este día para que usted se proponga levantar. Repito, si puede dedicar un closet, hágalo. Un cuarto, hágalo. Pero si no, en una esquina ahí de la casa, ponga 2 sillas o en un sofá, un sillón ahí. Diga, mis hijos, vengan acá. Vamos a estudiar un ratito la palabra de Dios. Paguen la televisión. No movies, no novelas, nada de eso. No deporte, nada de eso. Vamos a dedicar 5 minutos, 15 minutos a nuestro Dios. Y verá el impacto que eso tendrá en sus hijos. Créamelo, tendrá un impacto grande. Dios bendecirá a sus hijos como Él lo quiere hacer. Póngase en pie.